Bueno, hoy es 26 de enero. Quiero compartir con todas las personas que... Hoy es 26 de enero, quiero compartir con todas las personas que están asistiendo el vídeo a un programa de oración por todas las personas que están presas injustamente actualmente en las cárceles de Venezuela. Esto es motivado porque Dios, cuando hay situaciones realmente complicadas, difíciles, que están fuera de nuestro control, Dios pide para orar. Buenas noches. Este video es motivado para compartir con ustedes el programa Buenas noches. Este video es motivado para compartir con ustedes un programa de cómo orar por los presos políticos o los presos injustamente de nuestro país, Venezuela. Y quiero compartir con todos ustedes porque es realmente necesario que en circunstancias y situaciones donde superan nuestras capacidades de actuar, pedir ayuda, más allá de personas influyentes o poderosas, pedir ayuda a Dios, porque Él es realmente el ser superior y supremo que puede hacer cambios increíbles para todos. Y lo más inteligente que nosotros podemos hacer como humanos es pedir ayuda a aquellos o aquello que tiene mayor poder que nosotros. Entonces, este programa es específicamente pidiendo por la liberación de los presos políticos, porque de esa forma van a ser atendidas y escuchadas, pero también al mismo tiempo para poder pedir hay que saber cómo hacerlo, porque si tú quieres pedirle algo a alguien, tienes que saber de qué forma te vas a expresar y saber también cuáles son los intereses de ese otro alguien para poder pedir de forma que más que sea entendido, porque Dios lo puede entender todo, inclusive las mismas cosas que nosotros no entendemos, que queremos, Él las entiende, pero sabernos expresar acertadamente para que nuestras peticiones sean escuchadas y atendidas. Y por eso quiero pedir específicamente al Dios creador del universo y dueño de todo lo que existe, porque si bien a nivel mundial hay muchísimas culturas, pueden haber muchísimas variaciones y expresiones culturales de dioses, solo existe un único Dios que creó todo, que creó cada cosa existente, inclusive tu vida y mi vida, y a ese quiero pedir. Esta forma de pedir es mediante la oración. Y realmente el libro que existe para guiarnos, instruirnos de la mejor forma de orar es la Biblia. No hay otro libro que nos enseñe con tanta exactitud cómo hacerlo, que nos enseñe no solamente textualmente, sino con ejemplos, y al mismo tiempo, si alguna persona tiene alguna clase de preconcepto con la Biblia, a ver, vamos a ponernos a prueba. De todos los libros existentes, la Biblia ha sido la única que ha pasado más de 2026 años escrito. Además de eso, ha sobrevivido a intentos de personas a lo largo de la historia de querer acabar con el libro. Y esas cosas creo que nos tienen que hacer reflexionar sobre la legitimidad y poder que tiene esto. Y por eso vamos a usarlo como referencia.
Es interesante que en esta situación de nuestro país que está atravesando específicamente con la privación de libertad de estas personas, cuando nosotros revisamos la historia y varias de las historias reflejadas en la Biblia, ya hubo personas que pasaron por lo mismo. Y es inteligente ver qué es lo que hicieron esas otras personas para salir de esa dificultad. Y en la Biblia tenemos registro histórico de muchísimas situaciones similares. Entonces, en esta oportunidad, quiero citar específicamente la historia de cuando Paulo, un apóstol escogido por Jesús, y Silas, uno de sus acompañantes, de los acompañantes de Paulo, estuvieron encarcelados porque ellos estaban en un contexto de momento después de la resurrección y desaparición de Jesús. Ellos estaban comunicando de estas noticias a todas las personas que pudiesen. Pero eso al mismo tiempo generaba resistencia y rechazo por parte de las personas, porque el mal, Satanás, hace que las personas presenten naturalmente un rechazo hacia las cosas que son de Dios. Entonces, estas personas que escuchaban, y algunos pueblos que escuchaban, en vez de sentir curiosidad, sentían rabia o rechazo hacia esto y amedrentaban o reaccionaban con violencia y perjudicaban a las personas que compartían esta clase de mensajes. Entonces, eso fue algo similar a lo que pasó con Pablo y Silas. Pablo y Silas, ellos estaban viajando, estaban específicamente en la ciudad de Filipos, que es un nombre antiguo de una ciudad que estaba en Grecia, y estaban enseñando a las personas sobre Dios. Y en el registro histórico de la Biblia, el texto dice así: una vez, cuando Pablo y Silas estábamos yendo al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ella ganaba muchísimo dinero para sus amos. Ella, la esclava, nos seguía a Pablo y a nosotros y gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les están anunciando a todos el camino de salvación. Así continuó la joven gritando durante muchísimos días. Pero hubo un momento en que Pablo se molestó, se hartó y se volteó y reprendió al espíritu y le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de la joven. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven, porque recuerden que la joven era una esclava, se dieron cuenta de que se les había fumado la esperanza de ganar dinero con el espíritu que la poseía a ella, persiguieron a Paulo y a Silas y los arrastraron, los agarraron y los arrastraron hasta la plaza de la ciudad, al frente de las autoridades. Y se presentaron ante las autoridades, o sea, los agarraron, los presentaron y le dijeron a las autoridades: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, o sea, calumnia, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. O sea, los querían linchar porque ya les habían acabado el negocio. O sea, realmente estaban teniendo una actitud realmente mala, perversa. Entonces, de paso, la multitud se amotinó, manipulado por lo que decían estas personas, se amotinó contra Pablo y Silas. Y luego los magistrados, las autoridades, mandaron que arrancaran las ropas de Pablo y Silas, o sea, que los dejaran desnudas y los azotaran. Sin juicio, sin nada, o sea, todo a partir de la manipulación. Después de darle muchos golpes a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden,
el carcelero los metió en el calabozo interior, o sea, en el peor lugar que podía haber en la cárcel, y los sujetó los pies con cepo, o sea, presos represos. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. Es decir, ellos estaban realmente en una situación muy mala, y a pesar de que estaban en una situación terrible, deprimente, horrible, injustamente, muy injustamente, ellos, en vez de quejarse, en vez de, pudieron haber hecho muchas otras cosas, decidieron orar y cantar a Dios. Pero es interesante esto, ellos no lo hacían en silencio internamente, ellos realmente lo exteriorizaban a tal punto que los otros presos escuchaban que ellos estaban cantando y orando. O sea, con esa convicción ellos oraban y cantaban, a pesar de la terrible circunstancia y situación en la que estaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. ¿Se acuerdan de que, o sea, les habían puesto las cadenas y demás? O sea, no solamente fue el terremoto, se soltó. Un terremoto natural no hace eso. El carcelero se despertó y al ver que las puertas de la cárcel estaban de par en par abiertas, porque de paso del terremoto, o sea, las puertas estaban abiertas. Los terremotos no hacen eso. Sacó la espada y estaba a punto de matarse. ¿Por qué? Porque, a ver, primero estaban de par en par abiertas las puertas. Eso, cuando él lo ve, yo imagino que él pensará nada, o sea, hubo el terremoto, me quedé dormido, no me di cuenta y todos los presos se escaparon. O sea, obviamente que la represalia que van a tener mis superiores para conmigo va a ser peor. O peor aún, pueden acabar con mi familia, le hacer daño a mi familia. Entonces, el tipo, antes de afrontar esa situación, era mejor para él suicidarse para que pareciese que había sido un motín, ¿no? Y que lo habían matado a él en el proceso. Y así, a pesar de que él hubiese perdido su vida, tal vez hubiese salvado a la de su familia. Entonces el carcelero sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió una luz, entró precipitadamente muy rápido y cuando se dio cuenta que estaban ahí, se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó de la oscuridad y cuando él hace eso, la reacción corporal de él demuestra una sorpresa tan inmensa porque no es natural en su sano juicio de que haya un terremoto, de que haya las posibilidades de que todos los presos escaparan. Y los presos no se escaparon y aún más increíble, uno de los presos recién encarcelado, que él había humillado, en vez de permitir que él se matase, impidió que él se suicidara. O sea, esa clase de gesto, de reacción, me imagino que fue tan inesperado para el carcelero que lo impactó totalmente. Y si ya no se había dado cuenta por todas las circunstancias que había sucedido alrededor, el terremoto, la apertura de las puertas, de que estaba aconteciendo una cosa sobrenatural, definitivamente la expresión de Pablo, impedir que él se matase, fue algo que impactó su corazón. Y impactó su corazón a tal punto que el carcelero no solo lo saca, sino que también les pregunta a Pablo y a Silas: señores, ¿qué tengo que hacer para yo ser salvo?
porque se dio cuenta que realmente estos hombres eran hombres que eran de Dios, porque no solamente lo habían demostrado en su compasión de impedir el suicidio de él, sino que también horas atrás ellos estaban cantando, orando. Después de cantar y orar ocurre ese terremoto, o sea, se da cuenta, wow, estos tipos no solamente impiden que yo me suicide, sino que se quedaron ahí. Ellos pudieron haber aprovechado ese instante para escaparse, pudieron vengarse, dejando que yo me matase. Estaban en su posibilidad, estaban inclusive en su derecho de hacerlo, porque estaban presos injustamente. Y no solamente en el derecho, sino hasta con cierta autoridad, porque a partir de la oración y el canto de ellos, la tierra había temblado y se habían abierto las puertas a partir de las oraciones y los cantos de ellos. O sea, las tenían todas para ganar y aún así Pablo, Silas y los demás encarcelados decidieron hacer lo más misericordioso, lo más compasivo que podrían haber hecho en esa situación, dejando a un lado sus propios intereses, porque perfectamente ellos pudieron haber escapado, pero no lo hicieron, porque si escapaban, sabían que iban a matar al carcelero, a pesar de que se lo merecía, porque era cómplice de un encarcelamiento injusto. No actuaron en esa forma egoísta. Pensaron en salvar la vida de aquella persona. Y entonces el carcelero preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesús, y así tú y tu familia serán salvos. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa, porque Pablo y Silas, ellos estaban en la ciudad haciendo eso. Entonces continuaron haciéndolo. Y el carcelero, aquí se ve que el carcelero se los llevó para su casa, para la casa de él, les lava las heridas, y enseguida ellos fueron bautizados. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. O sea, no solamente ese mismo día, el carcelero no esperó, ay, vamos a esperar, ay, voy a consultar con alguien. No. Entonces enseguida me bautizo yo y toda mi familia, porque lo que acabo de vivenciar sin precedentes. El carcelero entonces los lleva a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho con toda su familia por haber creído en Dios. Porque en el momento de nosotros realmente creer en Dios y poner nuestra fe, nuestra convicción de vida en Él, en Jesús, algo instantáneamente cambia. Y ya no se debe al cambio de que, yo creo en Dios, entonces cuando creo en Dios, automáticamente todo se va a arreglar y por eso yo me voy a sentir grato y me voy a sentir mejor. No, el cambio no ocurre en el exterior, el cambio ocurre en el interior y sucede de una forma tan inexplicable. Honestamente no consigo describir el proceso, pero es un cambio total de paradigma, de perspectiva, y hace completamente diferente la perspectiva con la cual la persona después visualiza y toma la vida, y es sumamente valioso. Entonces, al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Porque a todas estas, vale, hubo el terremoto, el carcelero los lleva a su casa, pero
fíjense cómo, en qué circunstancias él los lleva a su casa. O sea, él no lo hizo por la autoridad de los magistrados, porque a todas estas, o sea, eh, desconocemos si los magistrados tuvieron alguna conciencia de quién había hecho aquel terremoto, pero con certeza eh, él inclusive aguardó a, a pesar de que sí, saco a los presos, saco a Pablo y a Silas de la cárcel por mi gratitud para que me enseñen más los alimentos, les limpio las heridas, pero mismo así, Dios hizo y tocó los corazones de absolutamente todos, no solamente de él como carcelero, sino también de los magistrados, mostrándole a los magistrados, epa, ¿se acuerdan que ustedes metieron a la cárcel unas personas? Los magistrados no sabían que esas personas, ni qué estaban haciendo, ni mucho menos ellos escucharon a Pablo decirlas orando y cantando, pero aún así Dios tocó la mente y los corazones de esos magistrados para que él diera la orden y así pudieran estar Pablo y Silas completamente sin culpa y libres ante la ley local, a pesar de que habían sido presos injustamente. Pero mismo así, Dios los sacó de ahí. En esta historia es evidente la injusticia por la que estos hombres obviamente fueron encarcelados, la mala actitud y rencorosos de los dueños de la esclava, porque fue por culpa de los dueños de la esclava que Pablo y Silas estaban en la cárcel, la postura de las autoridades, que ni siquiera se tomaron la molestia de investigar si era verdad, si era coherente, si era justo, y también el resto del pueblo que fue manipulado, porque el resto del pueblo también agredió a Pablo y Silas a pesar de no saber, y peor aún, escuchando mentiras de otros. También vemos la actitud con la que afrontaron la situación Pablo y Silas. Ellos pudieron haber estado molestos, ellos pudieron haber tomado una actitud de rencor, tipo, cónchale, nos vinimos para esta ciudad a hacerle el bien a esta gente y mira cómo nos responden. O sea, ellos pudieron haber tenido esa actitud y enseguida después del temblor y la oportunidad que Dios les da de escaparse, ellos pudieron haber hecho, bueno, Dios abrió las puertas, me voy de aquí, porque esta gente es malagradecida, es rencorosa, es violenta. Y aún así, ellos permanecen con respeto, con integridad, con amor, defendiendo los principios que Dios les enseña. Y no suficiente con eso, después de salvar al carcelero, también le enseñan a su familia. Entonces ahí vemos realmente una postura de humildad e integridad absoluta por parte de Pablo y de Silas, porque aún estando en su derecho de poder reaccionar con violencia o con rechazo hacia las personas que les habían hecho mal, ellos no lo hicieron. Continuaron íntegros en sus principios de respeto y amor a la vida humana y importarse por cada una de esas vidas, no importa el pasado de esas vidas. También vemos que de esa postura, Pablo y los demás encarcelados mantienen esa decisión, porque no fue que Pablo y Silas fueron los únicos que se quedaron en la cárcel, no, los demás encarcelados, ellos también se percibieron de que aquello era algo sobrenatural y permanecieron y decidieron seguir la misma actitud que había tomado Pablo. Y ahí vemos lo poderoso, cuánta influencia tiene las actitudes
que tienen los mensajeros de Dios, no solamente por el mensaje que uno expresa verbalmente, sino también el propio comportamiento que ellos tienen. Entonces, a partir de eso, no solamente los encarcelados quedan conmovidos, sino también el propio carcelero. El carcelero cree en Dios, cambia completamente su actitud y muchos son salvos ese día, no solamente el carcelero, sino también toda su familia. Y realmente ese panorama es mucho más bonito que el panorama lógico, porque ahí habían dos posibilidades justas desde el punto de vista para Paulo y para Silas. Uno, se abrieron las puertas, me escapo, me voy de aquí porque estoy preso injustamente, porque esta gente es mala, porque no me merezco esto, me voy. Y estaba en su derecho, pero con esa decisión que lo hubiese tomado así, iba a morir, se iba a suicidar el carcelero y secuencialmente no sabemos si iban a haber represión contra la familia del carcelero y al mismo tiempo para Paulo y Silas en el futuro. Además de que la influencia de la actitud que ellos tomaron no hubiese sido tan impactante si Paulo y Silas hubiesen ido, se hubiesen ido en ese momento. Versus el escenario que sucedió, Pablo y Silas se quedan, acontece la salvación y este carcelero cree, se salva él, se salva su familia. Los encarcelados también son inspirados y conmovidos por la actitud de Pablo y de Silas. Y no solamente eso, también los magistrados son de una u otra forma impactados. Entonces vemos dos escenarios y uno, lo que sucede es evidentemente mucho más positivo para todos y benéfico para todos en vez de una posibilidad de beneficencia solamente para dos personas que estaban injustamente en la cárcel. Y volviendo a nuestro caso, yo honestamente quiero que Dios no solamente libere los presos políticos que están en nuestro país, sino que también haya justicia y rectitud para todos. Porque de nada vale la liberación si la mentalidad de los que llevaron a esas personas a esa situación sigue igual. Y al mismo tiempo, la intención, y creo que lo que a Dios más le agradaría sería que realmente todos cambiasen su corazón, de que fuesen realmente más bondadosos, en vez de tomar una actitud de cacería de personas. Ah, que fuiste tú que me metió en la cárcel. O sea, y que por eso me voy a vengar. Creo que ya tenemos suficientes historias similares de ese tipo y ya vimos que no son agradables de vivir para nadie. También me gustaría mucho que los que tienen el poder ahora, especialmente los militares, como este carcelero, cambien su corazón para Dios, ya que no van a ser más leales a la conveniencia de un gobierno u otro, o leales al miedo que ellos sientan de ser torturados por sus propios jefes o miedo de que su familia sea perjudicada. Quiero que tanto ellos como sus jefes y magistrados y demás personas alrededor entren en conciencia y respeto hacia Dios, para que puedan tomar las decisiones en función a lo que es mejor para todas las personas, en justicia y en verdad, lo que sea mejor para todas las personas, no solamente lo mejor para uno, dos o un grupo pequeño, sino lo mejor para todos los ciudadanos y el pueblo. Y que lo tomen por lealtad a esos principios, respeto y valor a la vida, no por conveniencia. Así que para orar con efectividad vamos a encontrar muchísimas instrucciones exactas en el libro, en la Biblia, específicas también. Y me gustaría que pudiéramos aprender cómo
a hacerlo. Estas oraciones son efectivas. Orar es efectivo. Y no se trata de las palabras exactas con las que se digan, no se trata del lugar exacto donde yo lo haga, no se trata de las personas con las cuales yo voy a orar. Voy a orar con aquel pastor porque es que aquel pastor es bárbaro, o aquel padre, ese sí tiene poder. No, el poder no está en las personas, el poder está directamente en Jesús, en su nombre y en el Espíritu Santo, que sabe y nos ayuda a verbalizar, a poner afuera todos esos deseos que están dentro de nosotros, porque inclusive a veces nosotros mismos queremos orar, pero no sabemos con exactitud por qué, para qué o qué palabras utilizar. Y mismo en esas circunstancias, en esa situación, el Espíritu Santo, si está dentro de nosotros ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, intercede por nosotros ante Dios y le pide directamente. Porque al mismo tiempo la palabra es muy clara. La palabra no dice, si tú pides directamente con Dios, te va a conceder. No, te dicen, que es lo que vamos a leer ahora. En la carta de Santiago, la primera carta de Santiago, en el capítulo 2. Vamos a ver aquí. En el capítulo 2 dice, hermanos, ¿de qué sirve decir que ustedes tienen fe si ella no viene acompañada de acciones? ¿Será que esa fe los puede salvar? Por ejemplo, puede haber algunos hermanos o hermanas que precisan de ropa y no tienen nada para comer. Si ustedes no les dan a ellos lo que necesitan, no sirve de nada que ustedes les digan que Dios los bendiga, que los vista bien Dios y que también Dios les dé de comer bien. Por tanto, la fe es así. Si no viene acompañada la fe de acciones, es una cosa muerta. Es decir, no solamente se trata de orar, sino actuar intencionalmente. Más adelante. Otra carta, que esta vez es una carta escrita de Pablo, que estuvo en la cárcel, ¿recuerdan? Para Timoteo. Él le da unos consejos sobre cómo orar. En primer lugar, dice Pablo, pido que hagan oraciones, pedidos, súplicas y acción de gracia a Dios y que esto sea hecho en favor de todas las personas. Él no está diciendo en favor de solamente los que creen, en favor de solamente este y este, no, es en favor de todas las personas. Oren por los reyes y por los otros que tienen autoridad, para que todos podamos vivir una vida calma y pacífica, con dedicación a Dios y respeto los unos por los otros. Eso es bueno. Y Dios, que es quien nos salva, le gusta eso, porque Él, Dios, quiere que todos sean salvos y conozcan la verdad. La verdad. Entonces ahí nos damos cuenta de que la oración no es solamente para nuestros presos políticos, también es para las personas que los oprimen, también es para las personas que están en el poder, porque del poder que ellos tienen, de las decisiones que ellos toman, afectan directamente a las personas que están por debajo de ellos, presos, no presos, tú, yo, mi familia. Entonces es importante no solamente orar por los presos, sino también las personas que están ocasionando esa situación. También en la carta de Romanos capítulo 10, uno puede encontrar lo siguiente, porque tal vez algunas personas se preguntarán, bueno, pero yo voy a hacer
las cosas a mi manera. O yo me entiendo con Dios o yo solamente voy a velar por mi propia salvación, por lo que a mí me conviene para mí o para mi familia. Y yo me entiendo con Dios. O sea, completamente egocéntrico. Y en la carta que manda Pablo a los romanos, él dice, hermanos, deseo que con todo corazón, que mi propio pueblo sea salvo. Y pido a Dios en favor de ellos, porque yo soy un testigo de que ellos son realmente muy dedicados a Dios, mas esa dedicación no se basa en el verdadero conocimiento, pues ellos no conocen la manera exacta ni la manera cierta en que Dios acepta a las personas, y más bien han procurado conseguir esa aceptación por su propia cuenta, por su propia manera. Ellos rechazan el modo en que Dios acepta a las personas, porque con Cristo, Jesucristo, la ley llegó al fin. Y así solamente los que creen en el Hijo de Dios, en Jesucristo, son los que son aceptados, disculpen mi portuñol, son los únicos que son aceptados por Dios. De nuevo, porque con Cristo Jesús la ley llegó al fin. Y así son solo los que creen en Él es que son aceptados por Dios. Muchas personas a veces dirán, pero yo tengo años haciendo esto, teniendo mi relación espiritual con Dios así, y me ha ido bien. Y estoy cómoda con eso. Y esta es la forma en que debo hacerlo. Y lo tienen que respetar. Vale. Sí, se respeta. Porque humanamente te respetamos y queremos. Pero ya Dios fue sumamente claro en lo que dijo a través de sus palabras. Ya no es que Dios te va a aceptar por la ley, porque por la ley que las personas cumplan, realmente no hay posibilidad de cumplirlo todo. Y mismo creyendo que se cumple, no se cumple. Entonces, no hay forma de estar de buena con Dios si no se está de buena con Jesús. Y al mismo tiempo, no hay forma de ser aceptado por Dios si nosotros no hemos aceptado a su Hijo en nuestro corazón. Es como, a ver, yo soy amigo de un hombre, ese hombre tiene un hijo, pero el hijo me cae mal y desprecio al hijo. ¿Tú crees que ese hombre que tiene ese hijo que tú desprecias, tú crees que ese hombre es amigo tuyo o que él te considera tu amigo? Obvio que no. Entonces, eso es una situación que hay que aclarar. Si nosotros como individuos creemos estar bien con Dios, pero no ha aceptado a Jesús y no es amigo de Jesús, es como este ejemplo. Sé que puede ser un poco duro de asimilar, pero es que es tan simple como eso. También vemos en otra parte, en la carta de Actos de los Apóstoles o Hechos de los Apóstoles, lo siguiente, lo he marcado aquí para ustedes. Ustedes se acuerdan de Pablo, ¿verdad? Pablo, que estaba en la cárcel con Silas. Pablo, él era una persona que él creía absolutamente en que él era súper correcto, súper puro ante Dios y que Dios lo respaldaba en todo. Porque como Pablo era uno de los maxi, de los top de su empresa, de su organización, del lugar donde él trabajaba, porque Paulo él formaba parte del grupo religioso, de uno de los grupos religiosos más poderosos de la época,
si mal no recuerdo, parte de los fariseos. Aquí, en esta historia, vemos que a pesar de que él era teóricamente perfecto y bueno haciendo la ley de Dios, él realmente no estaba haciendo lo que Dios quería que realmente él hiciese. Voy a hacer una acotación aquí. Paulo, ese es el nombre con el que lo conocemos a partir de que él decide seguir las instrucciones de Jesús. Pero antes de él llamarse Paulo, se llamaba Saulo. O sea, su nombre original de cédula era Saulo. Pero después de que conoce a Jesús, Jesús le cambia el nombre y ya no le dice Saulo, sino Paulo. Entonces, en esta historia, Paulo, aún no había conocido a Jesús. Y les voy a contar qué era lo que hacía Paulo antes de conocer a Jesús. En aquel mismo día, la iglesia de Jerusalén comenzó a sufrir una grande persecución. La iglesia de Jerusalén se refiere a todas las personas que seguían a Jesús. Y todos los cristianos, menos los apóstolos, fueron dispersos por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres religiosos sepultaron a Esteban. Esteban era un cristiano seguidor de Jesús, que él comenzó a hablar sobre Jesús y el grupo religioso de los fariseos, que eran, como les comento, uno de los top religious de la época, como estaban en contra de lo que Jesús hacía y de lo que los seguidores de Jesús decían que Jesús era el Hijo de Dios, ellos agarraban a las personas que decían eso y los mataban, literal. Entonces, agarraron a Esteban. Esteban nunca se retractó de eso, se mantuvo firme y mataron a Esteban. Entonces, estos hombres religiosos, y eran religiosos, y aún así lo mataron, porque creían que al matarlo estaban haciendo la voluntad de Dios, a pesar de que estos hombres religiosos, la ley que ellos seguían perfectamente, que era la ley de Moisés, en la ley de Moisés decía no matarás, y aún así ellos mataron. Entonces esos hombres religiosos sepultaron a Esteban y lloraron por su muerte, o sea, la hipocresía. Pero Saulo, ¿se acuerdan que les dije que Saulo es Paulo? Se esforzaba para acabar con la iglesia, o sea, se esforzaba por acabar a las personas como Esteban. Él iba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los arrojaba en el calabozo. Entonces ahí uno se da cuenta de que este personaje que en el futuro seguía a Jesús, que es el autor de casi el 30% de la Biblia, en el pasado el tipo, o sea, mataba a la gente. No solamente mataba a la gente, sino que mataba a inocentes, y no solamente que mataba a inocentes, sino que mataba a seguidores de Jesús. Y mismo así, a pesar de ser un tipo realmente malo, porque, vale, tú puedes ser el top de la organización, pero es que eso no da derecho a nadie de matar a nadie. Pero bueno, ellos creían que hacían bien. Pero Paulo, estaba en esa, o sea, cristiano que detectaba, lo mataba. Tanto así que Saulo, en aquel momento, no paraba de amenazar de muerte a los seguidores del Señor Jesús. Él le fue a hablar con el gran sacerdote y le pidió una carta de presentación para que cuando él fuese a las sinagogas, que eran las iglesias de los judeos en aquel momento, que estaban ubicadas en Damasco, con esos documentos, Saulo podría atrapar y llevar para Jerusalén los seguidores del camino del Señor que vivían en Damasco, bien sea hombres como mujeres. O sea, el tipo no solamente los mataba, sino que tuvo el coraje de ir a pedir un documento de autorización para hacer eso. O sea, hasta dónde en su mente Saulo
que en el futuro iba a ser Pablo, tenía la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Más en el camino a Damasco, cuando Saulo ya estaba cerca de la ciudad, de repente una luz que vino del cielo brilló alrededor de él. Entonces él se cayó en el suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Entonces Saulo dice: ¿quién es el Señor? ¿Quién es la voz que me habla? Y la voz le responde: yo soy Jesús, soy a quien tú estás persiguiendo. Mas levántate, entra en la ciudad y allí voy a decirte lo que tú tienes que hacer. Los hombres que estaban viajando con Saulo, o sea, se quedaron parados sin poder decir nada, y ellos escucharon la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del piso, abrió los ojos, pero no podía ver nada. Entonces, los hombres que lo acompañaban lo agarraron por la mano y lo llevaron de la manito para Damasco. Saulo quedó 3 días sin poder ver y durante esos días no comió ni bebió nada. O sea, aquí vemos de que Jesús directamente se le presenta a Saulo y le dice: ¿por qué tú estás persiguiéndome? ¿Por qué tú estás matando a los que me siguen? O sea, un encuentro frontal, directo. No solamente frontal y directo, sino que de paso lo deja ciego. O sea, físicamente ciego, para que le conste de que no era que estaba teniendo alucinaciones o algo así. No, evidente. Estoy aquí, soy Jesús y puedo hacerte esto y esto. Pan, ceguera. Pero aún así, Jesús no lo mata. Pudo haberlo hecho. No lo condena y pudo haberlo hecho. En cambio, lo convierte en la persona que les iba a llevar el mensaje a las personas que no eran judías, a los demás. O sea, ahí vemos una cosa. Jesús llega, agarra a un hombre que en el pasado estaba matando a los seguidores de él, a los seguidores de Jesús, lo agarra, tiene una presentación contundente, lo sacude, o sea, literal. Y no solamente le pone un castigo breve, sino que le da una nueva misión y cambia completamente las circunstancias de este hombre. Ahí vemos una transformación de carácter por completo, porque en el instante que pasa eso, Saulo queda ciego, pero él no queda ciego por rebeldía. Él queda ciego como testimonio de que Jesús era físico. Y bueno, ya después de eso, Saulo es conducido por estas personas van a la ciudad, se encuentran en la casa de un cristiano. Este cristiano tiene un sueño y en el sueño Jesús le comunica: Saulo va a llegar a la ciudad, necesito que tú lo recibas y vas a hacer esto y esto. Y el cristiano, obviamente que asustado, dice: ¿qué? Saulo, el tipo que está persiguiéndonos a todos para matarnos. Jesús, ¿tú estás seguro? Porque, o sea, el tipo estuvo de acuerdo en matar a Esteban, mató y ya ha encarcelado a hombres, mujeres que están hablando de ti. Señor, ¿tú estás seguro? Y Jesús: sí, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Es el mismo Saulo que capítulos después es el que está en la cárcel. Es el que está en la cárcel, es el que ora, es el que canta a Dios y es el que es escuchado también por él. Y es el mismo que defiende hasta el último día de su vida
las enseñanzas de Jesús. Es decir, la presencia de Jesús puede cambiar el corazón de hasta el tipo más perverso que pueda existir. Finalmente, los otros capítulos donde quería compartir con ustedes la efectividad de la oración están en Joao, me he perdido, Joao 14, sobre la efectividad de la oración. Dios les enseña a sus discípulos. Jesús, antes de ser crucificado y demás, Él le dice a sus discípulos cómo orar, y es muy específico en esto. Yo afirmo a todos ustedes que esto es verdad. Quien cree en mí va a hacer cosas aún mayores de las que yo hice. Y todo lo que ustedes hagan y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo voy a hacer, a fin de que el Filio, a fin de que el Hijo, de que yo revele la naturaleza gloriosa de Dios. Yo voy a hacer cualquier cosa que ustedes me pidan en mi nombre. Es decir, vamos de nuevo. Yo Jesús, voy a hacer cualquier cosa que ustedes me pidan en mi nombre. Jesús va a hacer cualquier cosa que sea pedida con su nombre, en su nombre. Entonces, eso es un dato muy importante de cómo orar. Y en otros textos, en Lucas, por ejemplo, en Lucas 6, otro tip genial es lo siguiente. En este contexto, Lucas escribe lo que Jesús dice. Y Jesús les enseña a sus discípulos. Mas yo les digo a ustedes que me están escuchando, amen a sus enemigos y hagan el bien, inclusive para aquellos que los odian. Deseen el bien para aquellos que los amaldicionan y oren en favor de aquellos que maltratan a ustedes. Porque si alguien le dé una cachetada en la cara, coloque la otra mejilla también. Si alguien toma sus ropas, deje que ellos se lleven también hasta la última prenda. Dé siempre a cualquier persona que le pida alguna cosa. Y cuando alguien robe algo que es suyo, no lo pida de vuelta. Hagan a los otros la misma cosa que a ustedes les gustaría que fuese hecha para ustedes. Porque si ustedes aman solamente a aquellos que los aman, ¿qué es lo que ustedes están haciendo de más? Porque hasta las personas malas y de mala fama aman a las personas que los aman. Eso es verdad. Y si ustedes solamente hacen el bien para aquellos que les hacen el bien, ¿qué es lo que ustedes están haciendo de más? O sea, realmente nada. Porque hasta las personas de mala fama también hacen eso. Y si ustedes prestan solamente para aquellos que ustedes creen que les van a pagar, ¿qué es lo que ustedes están haciendo realmente de más? Nada. Porque hasta las personas de mala fama prestan a los que también tienen mala fama para recibir de vuelta lo que prestaron. Es verdad. Hagan lo contrario. Amen a sus enemigos y hagan el bien para ellos. Presten y no esperen recibir de vuelta lo que prestaron. Y así ustedes van a tener una gran recompensa y serán hijos de Dios Altísimo. Hagan eso porque Dios es bueno, inclusive para los ingratos y los malos. Tengan misericordia de los otros, del mismo modo que Dios tiene misericordia por ustedes. Pienso que esta es una de las
de los pasajes más importantes que Jesús dice. Eh, y, y a partir de esa enseñanza directamente de Jesús, no fue directamente mía, no fue de otro personaje de la Biblia, no, fue directamente Jesús que dijo y enseñó eso. Creo que es bastante sabio e inteligente hacerle caso al Hijo de Dios y hacerlo. Es por eso que he dejado en la descripción de este video una serie de oraciones que ustedes pueden leer, también pueden orar, utilizar para ustedes mismos orar. Yo los voy a hacer también. Y también les he dejado otra lista con oraciones muy específicas. Los pedidos de oración específica, por ejemplo, aquí tenemos pedir en oración por la libertad de los presos, orar por la justicia y la fe en medio de la opresión. Esto es para que cada uno de nosotros en nuestra intimidad, en nuestro cuarto, piense, ¿cómo yo le puedo pedir a Dios por esto? Y no tienen que ser en palabras rebuscadas. Solamente hablen lo que está en su corazón, solamente expresen lo que está en su corazón, pero tomando como referencia ya las historias que leímos, porque en esa forma es que realmente va a ser efectivo. Y por último, pero no menos importante, yo he hablado mucho. Recordemos que Pablo y Silas, ellos también oraban, sí, pero también cantaban. ¿Por qué cantaban? Porque cuando tú cantas a alguien, más que la voz, tú realmente necesitas confiar en esa otra persona para tú expresar esas palabras en canto. Tú no cantas al frente de cualquier persona, tú realmente cantas cuando te sientes no solamente confiante en hacerlo, sino que también si le vas a cantar a otra persona, tienes que confiar en esa otra persona para poder hacerlo. Entonces, los acompaño a también cantar a Dios. No tienen que tener una voz de cantores, no se trata de ser un soprano, se trata de colocar su corazón en su voz y expresar lo que está ahí para Él, porque eso agrada a Dios y eso también demuestra que lo que nosotros estamos haciendo y hablando es realmente de corazón, es con sentimiento, no es solamente palabrería, no es solamente de la boca para afuera, como dicen aquí en Brasil. Cantar significa también alabar. Y alabar significa reconocer el valor que Dios tiene en nuestras vidas, su excelencia, su poder, expresar nuestra admiración y gratitud hacia Él. Un texto, específicamente una canción que encontré en la Biblia. La Biblia también tiene canciones, no solamente un libro de historia, también tiene canciones que son llamados y se encuentran en el libro de Salmos. Es la canción Salmo 146, escrita por un gran autor, David, que también fue rey. Él expresa, alabado sea el Señor, que todo lo que yo soy, alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a mi Dios hasta con el último aliento. No pongan su confianza en personas poderosas o importantes, ni confíen en seres humanos, pues ellos son simples mortales y no pueden ayudar a nadie. Cuando ellos mueren, vuelven al polvo de la tierra y todos sus planes se acaban con ellos. Pero felices, realmente felices son los que tienen como ayudador al Dios del mundo, los que han puesto su esperanza en el Señor,
su Dios. Él hizo la tierra, Él hizo el cielo, Él hizo el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor Dios pone en libertad a los que están presos. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los que le obedecen. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos, cuida de las viudas. Pero no solamente los cuida, sino que también frustra y hace que fracasen los planes de los malos. El Señor será el Rey por siempre y eternamente. El Señor, Él será tu Dios, oh Venezuela, por todas las generaciones. Amén y alabado sea el Señor. Sé que nosotros como nación por mucho tiempo hemos estado colocando nuestra confianza en políticos, en próceres, en extranjeros. Ahora sí que viene fulano de tal, vamos a ser libres. Ahora sí que fulano de tal va a ser gobernante, Venezuela va a ser diferente. Ahora sí que viene un extranjero, nos va a salvar. Son humanos. Y ya lo vemos en la Biblia aquí. No pongan su confianza en personas poderosas o importantes ni confíen en seres humanos, pues ellos son simples mortales y no pueden ayudar a nadie. Cuando ellos mueren, vuelven al polvo de la tierra, como todos. Entonces, ahí realmente es mucho más sabio e inteligente. Si usted va a colocar la confianza en alguien, que sea solamente en Dios, que no muere, que es eterno, que no solamente es eterno, es el creador de todo lo que existe. Y si creó todo lo que existe, ¿cuánto más no puede crear? Así los humanos creen armas y cosas. ¿Qué es un arma en comparación con la luz? ¿Qué es un arma en comparación con la lluvia? ¿Qué es un arma en comparación con toda la creación? Y así sean las armas muy bárbaras, esas armas son susceptibles y están hechas con materiales hechos por el creador. Es decir, el creador puede hacer lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, con lo que sea que exista. Así que, ¿en quién poner la confianza? ¿En el creador o en el producto? En el creador. Sé que hablamos de cantar. Dimos un ejemplo de un salmo. Pero me pareció muy oportuno para nosotros como venezolanos pensar en una música que todos tengamos en común y que sea tan emblemática de nuestro país. Inmediatamente me acordé del himno nacional. Y el himno nacional, leyéndolo, me di cuenta de algo muy interesante, que desde el punto de vista científico no es muy positivo. Y desde el punto de vista espiritual y con relación a Dios, mucho menos de positivo. Y es que hay una estrofa donde dice que el vil egoísmo otra vez triunfó. Yo honestamente no quiero cantar una canción más que me diga que el egoísmo, que el vil egoísmo, o sea, el vil, Satanás, triunfó. Ya yo no quiero que triunfe más el mal en mi país. Entonces yo me di el coraje de cambiar esa frase, esa estrofa, para que nuestro himno ya no sea una canción que adore nuestras propias fuerzas militares o próceres o personas humanos, que le dé poder al egoísmo o al mal. No, aunque se vea insignificante, es realmente significante. O sea, sí hace la diferencia lo que nosotros cantamos y los mensajes que colocamos en las letras de nuestras canciones. Y decidí cambiarlo. Y dice así: gloria al Dios del pueblo, que el yugo acabó. La ley voy respetando en virtud y honor. Gloria al Dios del pueblo, que el yugo acabó. La ley
voy respetando en virtud y honor. Gloria al Dios del pueblo, que el yugo acabó. La ley voy respetando en virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, y todos reunidos libertad pidieron. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que Jesús Cristo acabó. A este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavor el vil egoísmo que Jesús Cristo acabó. El vil egoísmo que Jesús Cristo acabó. Gloria al Dios del pueblo, que el yugo acabó. La ley voy respetando con virtud y honor. Gloria al Dios del pueblo, que el yugo acabó. La ley voy respetando con virtud y honor. Unida con lazos que el cielo formó, la América toda, Dios es gobernador. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo, pide oración. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo, pide en oración. Sigue el ejemplo, pide en oración. Gloria al Dios del pueblo, que el yugo acabó. La ley voy respetando en virtud y honor. Gloria al Dios del pueblo, que el yugo acabó. La ley voy respetando con virtud y honor. Gracias, gente, por acompañarme todo este rato. Les mando un abrazo y voy a correr a buscar el paraguas, que está lloviendo. Besos.